21, palabra de Dios, palabra de hombre. Vamos avanzando en la lectura del Génesis. Completamos ya, hasta nuestra sesión 20, que fue la última, toda la historia de Abraham, dejándolo ya con la satisfacción de haber vivido mucho tiempo, largo tiempo, como el signo también de bendición de parte de Dios, y de cómo ya es depositado en la tumba junto a su esposa Sara, y allá queda, digamos, la raíz de esta hermosa historia de un pueblo que ha tenido la fe, que ha tenido la alianza, y que sobre la tumba de Abraham y de Sara se va a construir prácticamente toda la historia del pueblo. Estamos ya en el capítulo 19, en el capítulo 25, que es el que concluye la historia de Abraham, y comienza ahora la historia de Isaac, el segundo de los llamados patriarcas. Recuerdan ustedes que en tiempos de Jesús se hablaba siempre de la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob. Nuestros padres en la fe, Abraham, Isaac y Jacob. Todos hemos recibido esta herencia de parte de Dios, de nuestros antepasados, de nuestros padres, y termina ahí la trilogía. Sabemos que la historia de Israel va a tener otros hombres importantísimos, pero ya será pasando el tiempo. Será José, el último de los hijos, el penúltimo de los hijos de Jacob, en Egipto, pero después saltará hasta Moisés, y de ahí ya pasaremos a Josué, y allá se va diluyendo hasta que llegue el reinado de David. Esos son los nombres que todo israelita, que todo lector de la Biblia tiene asimilados como los fundamentos o los hitos más importantes de las personas que han recibido la alianza de Dios y que han ido respondiendo a ella. Pues bien, volviendo a nuestro Abraham, Isaac y Jacob, hoy día nos leemos en el capítulo 25, a partir del versículo 19 y hasta el 34, por si ustedes quieren releerlo después, este comienzo de la historia de Isaac. Y comienza en una forma muy didáctica. Esta es la historia de Isaac, el hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, el arameo de Padamarán, y hermana de Labán el arameo. Isaac suplicó a Yahvé en favor de su mujer, pues era estéril. Y Yahvé le fue propicio y concibió su mujer Rebeca. Nuevamente nos vamos a encontrar con un hecho curioso. En la historia de Abraham, de Isaac y de Jacob vamos a ver una especie de plantilla, porque le acontecen cosas muy similares. Se destaca mucho el papel de la mujer. Si antes fue Sara, ahora será Rebeca, después será Raquel, etc. Estas mujeres tienen una importancia enorme porque la bendición de Dios es la muchedumbre del pueblo que se va a reunir de generación en generación. Así que es importante partir del hecho de que Dios ha previsto que incluso ante la infertilidad de esa mujer, Él va a mantener su promesa de una muchedumbre de hijos. Y esto ya queda desde el segundo versículo. Sigamos. Isaac suplicó a Yahvé en favor de su mujer, pues era estéril, y Yahvé le fue propicio y concibió su mujer Rebeca. Pero los hijos se entrechocaban en su seno. Ella se dijo, siendo así, ¿para qué vivir? Y fue a consultar a Yahvé, y Yahvé le dijo, 2 pueblos hay en tu vientre, 2 naciones que al salir de tus entrañas se dividirán. La una oprimirá a la otra, el mayor servirá al pequeño. Para un lector de nuestro tiempo esto suena a una especie de cuento oriental, a algo de Tolkien o algo así, o algo de Narnia como un invento, y sin embargo no es así. La historia es muy clara en que este acontecimiento de 2 hermanos que van a fundar 2 familias distintas, una va a ser la de Esaú, que se va a constituir en Edom,
que no es la tierra prometida, aunque son parientes. Y esto es muy importante después para entender el desarrollo de la llegada de los israelitas con Moisés, que no llegan a una tierra desconocida, llegan a la tierra de sus padres, llegan a la tierra de sus primos, porque de ahí venían estos otros. Y el otro, que es el hijo de la promesa, que va a ser Isaac. ¿Qué es lo que hace el autor del Génesis en este relato? Obviamente que está utilizando un género literario que podríamos llamar de plantillas. Todo hombre importante tiene un destino de parte de Dios. Dios lo asiste desde el primer momento, desde el momento en que tiene que escoger la mujer, desde el momento en que va a tener los hijos y va a prever de alguna manera el destino de cada uno de estos hijos. Esto para que entendamos esta cosa rara de que como que fuera Dios el que le está diciendo que ya en su vientre hay una lucha entre Esaú y Jacob, porque de hecho va a haber después una división. El autor está escribiendo esto después de muchos años y viendo las consecuencias de aquella separación que se haría entre los dos hijos de Isaac, Esaú y Jacob, y que efectivamente hubo una discriminación entre comillas, o mejor dicho, una elección, para ponerlo en positivo, en que Dios quiere que Isaac y su hijo Jacob sean los que hagan la continuidad lógica de este concepto de la fe en Yahvé, y que ellos van a ser los depositarios de la promesa, porque además en su conducta personal y en su conducta social han demostrado ser acatadores del mandato de Dios de estar siempre con Él, de no temerle, de hacer lo que Él les diga. Seguimos leyendo. Cumpliéronse los días de dar a luz y resultó que había 2 mellizos en su vientre. Lo primero fue la apreciación de carácter teológica o de carácter histórica, si ustedes quieren, y ahora viene el relato propiamente tal. Salió el primero, rubicundo todo él, como una pelliza de sales, y le llamaron Esaú. Y después salió su hermano, cuya mano agarraba el talón de Esaú, y se le llamó Jacob. Isaac tenía 60 años cuando los engendró. Generalmente, al igual que en el caso de Abraham y después también en el de Jacob, vemos que se trata de ancianos. Para nuestros días tal vez no serían tanto, pero obviamente que 60 años era un número de años bastante abundante para empezar a procrear, cuando normalmente desde los 15 o 20 años es cuando las familias se constituían y tenían sus hijos. También en esto hay una intencionalidad. Dios puede saltarse las normas generales del proceso de fecundidad, porque se trata de darle sentido a que estos son hijos de Dios. Crecieron los muchachos, los dos. Esaú llegó a ser un cazador experto, un hombre montaraz, y Jacob un hombre muy de la tienda. Isaac quería a Esaú porque le gustaba la caza, y Rebeca quería a Jacob. Sin necesidad de hacer una exégesis demasiado elitista o algo así, pero no hay duda que el autor quiere resaltar aquí un aspecto importantísimo. Aunque Esaú sea el hombre más práctico, sea el hombre que aporta con su trabajo, etc., sin embargo, el que recibe el amor familiar, y el amor familiar aquí está en Rebeca, en la mujer, es precisamente Isaac. Así que nos está preparando para lo que va a ocurrir inmediatamente, que va a ser la sustitución de la herencia del uno por el otro. Si nosotros lo quisiéramos entender esto en un sentido moral de nuestros días, digamos, bueno, ahí hay una pillería, hay una especie de búsqueda de un bien para uno, una especie de egoísmo, pero obviamente que la interpretación no puede ser esa. La interpretación es que el elegido ha sido Isaac, y Esaú es buena persona, etcétera, pero no es el elegido. ¿Por qué lo ha escogido? Y vemos la expresión: y Rebeca quería a Jacob. En un mundo tan antifeminista o profeminista o algo, hay que ver que la Biblia, por Dios, que considera a la mujer en una forma excepcional.
le da la razón a la mujer, le da la razón a Rebeca. Rebeca es la que representa el amor de Dios, la elección, una elección que va a recaer en este hijo. Y todo lo que venga después, que va a ser la venta de la primogenitura, con esa historia que todo el mundo conoce, incluso los que no han leído la Biblia, que cambia la primogenitura por un plato de lentejas, vale por lo menos la pena leerla, porque es una historia que, si bien en sí suena a un cuento también oriental, sin embargo está diciendo muy claramente que al que Dios elige es porque es capaz de superar el plato de lentejas y lo que puedan ser los condicionantes físicos o materiales de este mundo. Lo leemos y terminamos con este párrafo. Una vez Jacob había preparado un guiso cuando llegó Esaú del campo agotado. Y dijo Esaú a Jacob: oye, dame a probar de lo rojo, de eso rojo, porque estoy agotado. Por eso se le llamó Edom. En el fondo, ¿qué está diciendo? La historia de Edom es la historia de Esaú, es la historia de la preferencia de este plato de lentejas. Y dijo Jacob: véndeme ahora mismo tu primogenitura. Y dijo Esaú: estoy que me muero. ¿Qué me importa la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo ahora mismo. Y él se lo juró, vendiendo su primogenitura a Jacob. Y Jacob dio a Esaú pan y el guiso de lentejas, y éste comió y bebió, se levantó y se fue. Así desdeñó Esaú la primogenitura. No le demos muchas vueltas a estos textos que son muy creativos, muy imaginativos, pero que tienen un fundamento histórico. Hubo una elección. Esa elección tuvo una circunstancia, esa adherencia, digamos, material de Esaú por el plato de lentejas, por lo que fuera lo más inmediato, y esta actitud de Isaac, un hombre casero, cercano a su madre, un hombre fervoroso, un hombre al que le importaba esta primogenitura porque quería ser el continuador de su padre y de su abuelo Abraham.